Shalom familia, soy su hermano Pinjas de Chile, estudiante del grupo de metodología de los del camino del Moré Rico Cortés, y en esta ocasión me corresponde compartir una porción de la Parashá Balak en Números en el contexto de los mandamientos de la porción. En esta ocasión me corresponde compartirles esta Parashá desde la lectura del Brit Hadashah o Nuevo Testamento, y para ello abordaremos parte de los textos, por ejemplo Juan 13:1 al 14:31, Segunda de Pedro 2, Apocalipsis 2, abordando la temática inicial de los mandamientos en la porción, ya que en esta lectura de la Torá esta Parashá no tiene mandamientos, y el contraste de un verdadero y un falso profeta en relación al profeta Bilam, que es en torno al motivo principal de esta Parashá. Quizá este es un tema sensible o delicado para algunos, un tema que muchas veces en las iglesias no se saca aplauso, amenes o gritos de júbilo, sino que nos invita a una profunda reflexión y nos anima a mantenernos alertas para que no venga algún Bilam a intentar apartarnos del camino del Creador, trayendo división, maldición en una comunidad. Y trataré de hacerlo con el mayor respeto posible desde un punto de vista bíblico y académico. Pero antes de continuar, quisiera invitarte a que te suscribas a Tesoros del Templo para que puedas encontrar material e información académica de las Escrituras para estudiarla en todos sus contextos. También te invito a que puedas descargar la aplicación del Templo para empezar a conocer la casa de nuestro Rey y aprender sobre ella como preparación para cuando subamos a Jerusalén y saber cómo hacerlo, por dónde vamos a entrar, sus protocolos, su santidad. En estos pasajes que usted puede estudiar en casa, vemos similitudes de casos que hay una oveja negra o la manzana podrida del canasto en medio del reino, y vemos temas como Judas Iscariote anunciando como traidor o anunciado como traidor, Pedro prometiendo lo que no cumpliría, Pedro hablando de los falsos profetas, Judas Tadeo hablando sobre los falsos creyentes que se infiltran entre las ovejas para confundirlos y apacentarse entre ellos mismos. Y por último Juan en la isla de Patmos mencionando a los falsos profetas que se asemejan a Balaam o Bilam al poner tropiezo en los creyentes sobre la inmoralidad y la contaminación. En Juan 13:34, Yeshua dice que dará un nuevo mandamiento. Leamos la cita. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os amé, que también os améis unos a otros. ¿Ven? Aquí está el Mesías anulando todo lo del Antiguo Testamento, porque dio un nuevo mandamiento. Pero estas palabras de Yeshua están citando el concepto principal y fundamental de la Torá, la cual es el amor. Esta es una de las características de un verdadero profeta, un profeta comisionado por el Rey, un verdadero mensajero real que solo habla lo que oye de su Señor, tal como lo dijo un par de versículos anteriores. Veamos. Juan 12:49. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre que me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Aquí Yeshua está citando la Torá. No es algo diferente, sino que un verdadero profeta no se inventa situaciones o realidades, sino que va dirigido como un embajador a hablar solo lo concerniente a su reino. Es muy probable que ese concepto nuevo sea porque los fariseos de turno estaban poniendo sus regulaciones por sobre la Torá, tal como dice Mateo 15 del 7 al 9, y no estaban enseñando, o menos mostrando, sobre el principio fundamental de la Torá, la cual es justicia y bondad. Leamos. Mateo 15:9. Más en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas precepto de hombres. Aquí Pedro hace una fuerte advertencia sobre los falsos profetas, dando las mismas características que lamentablemente vemos en algunos círculos creyentes, promoviendo sensualidad, tanto en su apariencia como en sus palabras, y avaricia. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor quien los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad,
y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Personas que dicen, el Señor me dijo, o anoche tuve una revelación del Espíritu. Sin embargo, su única motivación es buscar el bienestar, buscando fórmulas antibíblicas para mejorar sus vidas. Como dice un predicador bautista, su Dios es su estómago, y los que lo siguen, lamentablemente, tienen el mismo Dios. En estos dos textos que acabamos de repasar, vemos algunas características de los falsos profetas, como lo son aparentarse ellos mismos, ser ávaros, sensuales para seducir el oído de las personas. Ahora las características de un verdadero profeta son: 1. Traer el juicio al pueblo que está en pecado. 2. Llamado a la santidad. Y 3. Consolación. Veamos algunos ejemplos de las características de un verdadero profeta. Jeremías 25, 8 y 9. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos: por cuanto no habéis obedecido mis palabras, he aquí mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Ezequiel 18:30. Por tanto, oh casa de Israel, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, dice Adonai. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea causa de ruina. Isaías 35, 3 y 4. Fortaleced las manos que han sido debilitadas y las rodillas que han sido descoyuntadas. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Elohim viene con retribución. La venganza es de Elohim, él mismo vendrá y os salvará. Con toda esta explicación y aclaración entre un verdadero y un falso profeta, nosotros tenemos una prueba irrefutable para distinguir quién es y quién no es. La prueba de Deuteronomio 13. Deuteronomio 13, del 1 al 4. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, diciendo: vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido, y sirvámosle. No darás oído a las palabras de ese profeta o soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis. El verdadero profeta se conoce por sus frutos, como todo testimonio de los verdaderos creyentes. No puede haber alguien decir que es la voz de Adonai si esa misma persona con esa voz contradice las Escrituras, hablando mal de la ley del Todopoderoso, hablando en contra de la ley y a la vez pidiendo los diezmos de la ley. Siempre que escuchemos las frases cielos abiertos, nueva temporada, el río de Dios o cosas similares, no prestemos oídos, hermano, porque el verdadero profeta siempre nos llamará a la santidad y a la obediencia a sus mandamientos, a hacer techuvá. Pero hermano Pinjas, algunos de ellos hacen milagros. Sí, el Todopoderoso permite que ellos actúen en milagros para, como dice Deuteronomio 13, para probar tu corazón, a ver si eres fiel y leal a tu rey. Pero en Mateo 7:23 dice que muchos en aquel día dirán: en tu nombre hicimos milagros, echamos demonios, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué les dirá él? Veamos. Mateo 7:23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero acá en el griego, el final dice: y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad, que en el original griego dice: los que están obrando la violación de la ley. En resumidas cuentas, los que violan la ley. Aunque el que Adonai haya usado un
que en el original es un sacerdote o vidente o adivino de Petor, Mesopotamia, en el caso de Bilam, que en algunas traducciones lo llaman como profeta, para quebrar su voluntad, avergonzarlo y humillarlo, al obligarlo a bendecir a un pueblo enemigo, que en el caso de Israel, no indica que los dones o manifestaciones siempre vienen de Adonai. Muchas veces, y de acuerdo al texto de Mateo 7:23, Dios ni siquiera sabe que ellos existen. ¿Qué podemos sacar como conclusión de esto, hermanos? Que de acuerdo a las lecturas complementarias del Brit Hadashah en esta parashá, tengamos cuidado con los falsos profetas, que podamos estar alertas, tener discernimiento, estar siempre en el reino. Por eso viene la frase y se asocia mucho a la frase que dice nuestro Moré: la educación elimina la manipulación. Y aquí se da, aquí se aplica, por lo cual tengamos cuidado, no dejemos de estudiar la Escritura, no dejemos de tener comunión con nuestro Creador para poder tener el discernimiento adecuado y poder entender cuándo viene a nuestra comunidad un falso o un verdadero profeta. Puedes revisar todo este tipo de enseñanzas de la parashá en contexto por Teshuvah TV, completamente gratis y al alcance de todos por YouTube o por Facebook. Y también puedes revisar semanalmente por Roca Eterna HC las enseñanzas de la parashá correspondiente o las anteriores, también ya sea por YouTube o por Facebook, totalmente gratis. Que el Eterno te bendiga, que te guarde, que te guíe, que ilumine tu caminar, todo lo que hagan tus manos. Y nos vemos la siguiente semana en un siguiente estudio de la parashá correspondiente, la cual es Pinjas. Que el Eterno te bendiga.